No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Saludos y bienvenidos una semana más a las noticias comentadas de Radio Sefarad. El domingo 5 de septiembre se celebró la 5ª Jornada Europea de la Cultura Judía. A lo largo de todo el día, en diversas ciudades de España, al igual que en el resto de Europa, se celebraron actos de toda índole. Visitas a museos en puertas abiertas, proyección de películas, conferencias, representaciones teatrales o conciertos. En Madrid, la jornada se celebró en la sinagoga Bet Yaakov, con una conferencia del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, y el miembro de la Junta Directiva de la Comunidad Judía de Madrid, Uriel Macías. La conferencia Logros y desafíos de la Comunidad Judía de Madrid para el siglo XXI fue seguida de una visita guiada a la sinagoga. En su intervención, el presidente de la Federación destacó como uno de los principales desafíos de la comunidad judía el problema de la seguridad. Sin seguridad no hay existencia, dijo Jacobo Israel. Asimismo, subrayó la importancia de la neutralidad del Estado en materia religiosa y la aplicación del mismo código a todas las religiones, basándose en la Constitución de 1978. Otro de los retos mencionados en la conferencia fue la necesidad de comunicación con la sociedad y puso como ejemplo de los esfuerzos en este sentido la creación de Radio Sefarad. Continuamos en España, nuevas medidas contra el terrorismo. El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, anunció hoy en la 3ª conferencia de embajadores, celebrada en Madrid, que ha encargado a los responsables de seguridad de su departamento un plan de lucha contra el terrorismo, tanto de ETA como internacional. El titular de Exteriores apuesta por movilizar todos los recursos disponibles para hacer frente al terrorismo junto con una rápida respuesta de las instituciones europeas y advirtió que esta lucha debe incorporar una dimensión social, cultural y económica. Moratinos adelantó que uno de los objetivos del Plan General de Lucha contra el Terrorismo Internacional es que en nuestra política se construya una alianza estratégica con los países musulmanes, después de afirmar que estos están resueltos contra la amenaza del terrorismo. Nos trasladamos ahora a Oriente Próximo. Habrá valla de seguridad en la frontera sur de los territorios palestinos con Israel. El objetivo, evitar ataques como los de la semana pasada. Israel comienza la construcción del tramo sur de la valla de seguridad para proteger la ciudad israelí de Beerseba. Las obras son una respuesta directa al ataque suicida que 2 terroristas palestinos perpetraron la semana pasada en dicha ciudad, causando una masacre al hacer explotar 2 autobuses de pasajeros. Por otra parte, la organización terrorista palestina Hamás ha acordado participar en las primeras elecciones municipales de la Autoridad Nacional Palestina en 30 años, que tendrán lugar en fecha indeterminada el próximo invierno. El grupo fundamentalista islámico considera que estas elecciones suponen un medio para poner las bases de una comunidad basada en los principios de libertad, estabilidad y justicia. Los muertos constituyen el mejor argumento jurídico que justifican la construcción de la valla de seguridad. Sería conveniente que así lo consideraran los jueces del Tribunal de la Haya, que se olvidaron de mencionar este hecho en el dictamen. En cuanto a Hamás, si su participación como partido político significa el cese de sus actividades terroristas o si simplemente es una acción complementaria a sus bombas, es el elemento decisivo para considerar seriamente esta actitud del más virulento grupo terrorista palestino. Rusia e Israel ampliarán la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Se lo contamos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llega a Israel para reunirse con el presidente Moshe Katsav y el ministro de Relaciones Exteriores, Silvan Shalom, para discutir los alcances de la tragedia de la escuela de Beslan y el proceso político de Medio Oriente. Lavrov se encontrará con el primer ministro Ariel Sharon para proponerle una cooperación bilateral sin precedentes en la lucha contra el terrorismo. El coronel de reserva israelí, Efraim Mijaeli, exagregado militar en Moscú, manifestó que los rusos ven a Israel como una potencia en la lucha contra el terrorismo, según informa el periódico israelí Aurora. Mientras tanto, en Beslan continúan los entierros de las víctimas. El número de cadáveres ha llegado a los 600 y se estiman 260 desaparecidos, en su mayoría niños. Los 2 países más castigados por el terrorismo islamista tienen, desgraciadamente, experiencias que intercambiar
y esfuerzos que unir. No tienen la posibilidad concreta, como sí parece tener Francia, de comprar la vida y la libertad de sus ciudadanos a cambio de dinero. Esta es nuestra próxima noticia. El grupo terrorista Ejército Islámico de Irak exige $5 millones y un plazo de 48 horas para que se cumplan sus peticiones como condición para liberar a los 2 periodistas franceses secuestrados. Un grupo con el mismo nombre envió previamente un vídeo a la cadena de televisión por satélite Al Jazeera, en el que ambos rehenes se enviaban un mensaje. Los autores del comunicado exigieron también una tregua en la persecución del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, y la promesa de que no se produjeran acuerdos militares ni comerciales con Irak, peticiones que supuestamente estaban dirigidas a Francia. Continuamos con una noticia controvertida. El gobierno de Irak prohíbe la cadena árabe Al Jazeera. Las fuerzas de seguridad iraquíes asaltaron las oficinas de Al Jazeera en Bagdad y sellaron sus dependencias después de que el gobierno iraquí prohibiera a la televisión emitir en el país. El cierre se produjo tras un fin de semana muy violento en todo el país. Funcionarios iraquíes manifestaron que Al Jazeera había sido cerrada indefinidamente por haber ignorado la primera prohibición. Robert Menard, de Reporteros Sin Fronteras, dijo que la prohibición contradice las declaraciones oficiales de Irak sobre la democracia. Otros grupos de comunicación, incluido el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, también criticaron la prohibición. Un portavoz de la cadena Al Jazeera declaró: "Creemos que lo que pasa en Irak es muy importante para el mundo árabe y debe ser cubierto de una manera objetiva y equilibrada". Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Se trata de una actitud que vulnera la libertad de expresión o que silencia una emisión que da cabida a los mensajes del terrorismo islámico? En Argentina, malestar en la comunidad judía por el irresuelto caso Amian. Los líderes de las instituciones judías más representativas han manifestado que el proceso judicial sobre los atentados de la AMIA ha sido una pérdida de tiempo. 10 años después de los atentados y tras 3 años de proceso judicial, la justicia argentina absolvió a los 5 acusados de complicidad en los ataques. En el veredicto de una de las causas más polémicas y complejas de la historia judicial argentina, se acusa a jueces, abogados y políticos implicados en las investigaciones de torpedear la acción de la justicia. El juicio fue una pérdida de tiempo, declararon líderes de la DAIA, la organización que representa políticamente a la comunidad judía argentina. Los dirigentes de la citada organización manifestaron que el juicio fue como un circo. ¿Qué otra cosa se podía esperar después de 10 años de devaneo jurídico donde ninguna de las abundantes pruebas presentadas fue considerada por los jueces? Les contamos ahora de temas más alegres. Entre nuestras noticias culturales destacamos una de Alemania. El Museo Judío de Berlín es uno de los más concurridos del país. Recibió ya más de 2 millones de visitantes desde su fundación hace 3 años, estableciéndose como uno de los más concurridos de la capital alemana. El tercer aniversario de la apertura del emblemático edificio, diseñado por el arquitecto Daniel Libeskind, se cumplirá el próximo lunes. Por ese motivo, la entrada a la exposición permanente será gratuita ese día. Del 6 de octubre al 16 de enero, el museo mostrará una exposición sobre familias de la burguesía judía del siglo XIX y comienzos del XX. Entre otros, se muestran objetos relacionados con la familia del editor Moshe y del pintor Max Liebermann. En la muestra, además de imágenes de familias, se expondrán vestidos, objetos del día a día y recordatorios. Continuamos con noticias de índole cultural. De Moscú nos llegan noticias de una importante feria del libro judío. Más de 2.000 libros fueron presentados en la Feria del Libro Judío de Moscú. El evento, que dura 5 días, es la mayor muestra de libros judíos en lengua rusa que se haya organizado jamás. La feria incluye presentaciones de libros, conferencias y charlas con los escritores y traductores, y conciertos de bandas locales de música klezmer. Este encuentro, organizado por la Fundación Avichai, tiene como objetivo acercar la literatura judía y la joven literatura israelí a los judíos rusos alejados de las comunidades y al público ruso en general. La cultura judeo-rusa, que tuvo maravillosas expresiones en el campo literario, plástico, teatral, cinematográfico, tanto en yiddish como en ruso, fue diezmado por el exterminio nazi y también por las purgas estalinistas. Sin embargo, parece que el poderoso árbol no ha sido totalmente cercenado y renace. En Francia, el prolífico y siempre exitoso Spielberg recibe un nuevo premio. El cineasta Steven Spielberg fue condecorado con la insignia de Caballero de la Legión de Honor, una de las más altas distinciones en Francia, por el jefe de Estado galo Jacques Chirac, en el Palacio del Elíseo.
Spielberg, que ha presentado su último trabajo, La Terminal, en el Festival de Cine Americano de Deauville y en el Festival de Venecia, se desplazó a París para recibir el galardón. El director de La Lista de Schindler declaró tras la ceremonia que por encima del SIDA y el cáncer, la mayor epidemia es ahora el odio. Tras saludar los esfuerzos de Chirac contra el antisemitismo que sacude Francia, el cineasta destacó que hay que trabajar muy duro para que la gente comprenda que hay que celebrar las diferencias y no condenarlas. Bien, concluimos así nuestra síntesis de noticias comentadas. Sigan disfrutando de nuestra programación en Radio Sefarat. Gracias y hasta mañana. En Radio Sefarat, noticias. Hola, bienvenidos. Los grupos parlamentarios apuestan por seguir investigando los atentados del 11 de marzo. Los grupos parlamentarios decidieron el martes, por unanimidad, prorrogar los trabajos de la comisión que investiga los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid, según informó el presidente de la comisión, Paulino Rivero. Todas las formaciones políticas presentes en la comisión consideran que sería un error cerrar las investigaciones cuando persisten muchas preguntas sin respuesta sobre la trama terrorista del 11M. Los diputados del Partido Popular reclaman que la comisión continúe las investigaciones hasta que se aclare toda la verdad. Mientras tanto, los diputados del Partido Socialista consideran que a partir de ahora la investigación debe mirar hacia atrás e intentar desvelar los puntos oscuros de la trama del atentado, como la actuación de la Guardia Civil y la Policía y las conexiones del comando islamista con el tráfico de drogas y la delincuencia común. Después de un verano lleno de desavenencias y polémicas baldías, los partidos políticos han llegado a una conclusión común. La comisión de investigación ha servido muy poco al esclarecimiento de los atentados de marzo. Más allá del partidismo reinante, los grupos políticos deberían tomar el modelo de la investigación sobre el 11S de los Estados Unidos como referente a seguir e intentar responder los múltiples interrogantes abiertos sobre la autoría de los atentados. En Oriente Próximo, nuevo golpe del ejército de Israel contra la organización terrorista Hamas. El ejército israelí ataca con helicópteros Apache un campo de entrenamiento terrorista instalado por el movimiento de resistencia islámica Hamas en el barrio de Tufa, en Gaza. El resultado de la operación fueron 14 activistas de Hamas muertos y más de 25 heridos. El campo de entrenamiento terrorista, que lleva el nombre del jeque Ahmed Yassim, fue instalado hace 2 meses por Hamas y se encontraba en ese momento lleno de gente. Este ataque es considerado como la respuesta de Israel al ataque suicida de la semana pasada en 2 autobuses de pasajeros en la ciudad de Beersheba, que se saldó con 17 muertos. Hasta que no se reanuden seriamente las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, estos hechos se seguirán produciendo, sobre todo si se trata de campos de entrenamiento de terroristas que no suponen para los israelíes un motivo de tranquilidad. Continuamos en Israel. La boda del asesino de Isaac Rabin conmueve a la opinión pública. Yigal Amir asesinó el 4 de noviembre de 1995 al entonces primer ministro israelí y principal exponente de la paz en un atentado que cambió el curso de la historia. El condenado cumple cadena perpetua y la boda con su novia Larissa Trimbobler se llevó a cabo por poderes, cumpliendo con todos los requisitos exigidos legalmente por el Estado de Israel. Los diputados laboristas intentaron promulgar una ley que prohibiera expresamente esta boda, pero esta no fue aprobada en la Knesset. Los laboristas denuncian la negligencia de las autoridades penitenciarias por no impedir un enlace que ha sacudido la conciencia de la sociedad israelí. La gravedad del asesinato de Rabin, sin precedentes en la historia de Israel, ha dejado una huella tan profunda en el pueblo que cualquier acontecimiento favorable al asesino conmueve a la opinión pública. Nuestra siguiente noticia se sitúa en Europa. Un comité de sabios da el visto bueno a la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Una comisión de notables formada por 9 dirigentes políticos europeos apuestan por el ingreso de Turquía en la Unión Europea. El informe presentado en Bruselas por esta comisión llega un mes antes de que la Unión difunda si Turquía cumple los requisitos políticos y económicos para iniciar las negociaciones de adhesión. Según los autores del informe, Turquía es un país grande, pobre y musulmán, pero su adhesión a la Unión Europea sería una prueba innegable de que Europa no es un club cristiano cerrado. Otra de las conclusiones de los expertos es que la presencia de Turquía en la Unión Europea daría a Europa más respeto y credibilidad en Oriente Próximo y podría favorecer la pacificación de la región, dadas las buenas relaciones que mantiene el régimen de Ankara con palestinos e israelíes. Entre los factores que desaconsejan la adhesión,
turca figura el temor al auge del radicalismo islámico. Aparte de todos los factores favorables desde el punto de vista político, cultural y social de la incorporación de Turquía a la Unión Europea, no estaría mal recordar que habría una ampliación de 60 millones de consumidores más. Cambiamos de tema. Los judíos italianos homenajean a las víctimas de los atentados de Beslan. Se lo contamos. Durante la celebración de las quintas Jornadas Europeas de la Cultura Judía el pasado domingo, los dirigentes comunitarios italianos recordaron a los muertos de los atentados de Beslan y expresaron su solidaridad con las víctimas. En estos tiempos lacerados por la violencia, la cultura es la única arma defensiva de la democracia, declaró en la ciudad de Pisa Amos Lusato, presidente de la Unión Italiana de Comunidades Judías. En Milán, el rabino Giuseppe Lauras manifestó que la matanza de Beslan le trajo recuerdos del Holocausto y llamó a un diálogo con los musulmanes moderados. Seguimos en Europa. La sinagoga de Lisboa celebra su centenario. Se conmemora el primer siglo de existencia de la sinagoga de Lisboa, conocida como Shaarei Tikvah. El acto contará con la asistencia de personalidades portuguesas como el presidente de la República, Jorge Sampaio, cuya abuela materna fue una activista judía, o el gran rabino sefardí, Shlomo Moshe Amar. Esta sinagoga fue la primera que se construyó en Portugal después de la expulsión de los judíos en 1497. A la celebración asistirán también el presidente de la comunidad islámica, así como el imán de la comunidad árabe portuguesa. La presencia judía en Portugal a través de los cristianos novos se prolonga hasta la fecha. Los descendientes de los conversos sefardíes de 1497 se extienden hasta la actualidad. La admisión pública del judaísmo en Portugal está señalada por la fundación de esta sinagoga centenaria. La cultura judía renace en Kiev, en Ucrania, con la celebración de un encuentro teatral. Un nuevo festival de teatro judío se inaugura en Kiev. El festival está organizado por grupos judíos ucranianos, asociaciones culturales y el gobierno de Ucrania. Profesionales y amateurs de distintos colectivos teatrales participarán en este festival internacional que desarrolla temas relacionados con la historia del teatro judío. El festival comenzará el próximo domingo y es apoyado por la comunidad judía local, una buena oportunidad para ahondar en las raíces históricas del teatro judío. La antigua y poderosa cultura judía ucraniana, luego del trágico paréntesis que significó la barbarie nazi y rematada por la política estalinista, renace con este tipo de iniciativas. No la han podido eliminar. Terminamos hoy en España con dos noticias de alto significado histórico. Comienza en Córdoba un congreso internacional que recuerda al filósofo y médico judeo-español Maimónides. Al Congreso Internacional Maimónides y su época asistirán profesores de Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Francia y España, entre otros países, quienes exploran el riquísimo legado intelectual de un pensador que brilló entre los campos del derecho, la medicina, las matemáticas, la astronomía y la filosofía. Carlos del Valle, experto en literatura hebrea española del CSIC y coordinador del Congreso, declaró que la importancia del legado de Maimónides está en su pensamiento, según el cual la evolución de la humanidad depende de la evolución de su ética, ideas que pueden ser muy útiles en un mundo que se desangra por la violencia desde el 11 de septiembre. El Congreso ha sido organizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y el Ayuntamiento de Córdoba. La Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena también han colaborado en esta iniciativa. Maimónides, el Rambán, gloria del pensamiento judaico, tiene sus raíces en la Córdoba de las Tres Culturas. Bien hacen las autoridades actuales de la ciudad en celebrar su nombre como ejemplar personaje de su historia. Mientras tanto, en Béjar tiene lugar un curioso encuentro. Los días 6 y 7 de septiembre se ha celebrado en la localidad salmantina de Béjar un encuentro de personas con apellidos Béjar, de Béjar o bejarano. La cita no corresponde a una reunión de migrantes naturales de la ciudad, sino al encuentro, coincidiendo con la inauguración del edificio que alberga el Museo Judío, de aquellos que portan en sus apellidos estos nombres, de origen sefardí y vinculados con la ciudad. La Fundación Melul ha financiado conjuntamente con la Federación de Comunidades Judías de España la construcción del Museo Judío de Béjar. Béjar recupera con este encuentro parte de su gran pasado judío.
La ciudad contaba hasta la expulsión de 1492 con una gran presencia judía dedicada fundamentalmente al gremio textil. También nos alegra mucho que a través de Radio Sefarad muchos Béjar y bejaranos hayan tenido noticia de este particular encuentro y podido acudir a la cita. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Sigan con nosotros en el resto de la programación. Gracias por escuchar Radio Sefarad. En Radio Sefarad, noticias. Comenzamos nuestro repaso informativo en España con una buena noticia. Amos Oz y Zahir Nusseibeh reciben en Barcelona el Premio Catalunya por su contribución a la paz. El escritor israelí Amos Oz y el filósofo palestino Zahir Nusseibeh recibirán de manos del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, el premio dotado con 80.000 euros y una escultura. El Premio Catalunya reconoce a personas que han contribuido a desarrollar valores culturales, científicos y humanos en el mundo. Los esfuerzos de estas dos personalidades a favor de la paz entre israelíes y palestinos han contribuido a llevar a cabo, entre otras, la Iniciativa de Paz de Ginebra. Los premiados reclaman desde sus tribunas un compromiso a favor de la paz que aflore en la sociedad civil y que sea puesto en práctica por los políticos. Para ayudar en este camino, comentó Oz, no hay que elegir entre nosotros, no hay que estar a favor de los israelíes y en contra de los palestinos o al revés, simplemente hay que estar a favor de la paz. Los movimientos sociales o de grupos intelectuales a favor de la paz entre palestinos e israelíes crean sin duda un ambiente favorable para el momento en que los factores políticos se inclinen definitivamente para ello, pero no resuelven las violencias actuales. Les informamos de otra noticia que sirve para distender un poco la difícil situación de Oriente Próximo. Israel libera a presos de seguridad palestinos. 130 presos de seguridad palestinos han sido liberados de las prisiones israelíes. La medida fue tomada debido a la superpoblación de las cárceles, según informa el periódico israelí Aurora. Se trata de prisioneros que no han cometido hechos de sangre y debían ser liberados en los próximos meses. Esta medida de excarcelación fue justificada por las autoridades como un intento de paliar el hacinamiento de las prisiones, donde se amontonan más de 7.000 detenidos. Desde comienzos de año, el ejército israelí ha detenido a más de 2.500 palestinos en los territorios de Judea y Samaria. Los condenados liberados lo estaban apenas leves o a falta de poco de cumplir su condena. El acto de excarcelación se debió a razones prácticas para evitar el hacinamiento en las prisiones. La huelga de hambre no tiene ninguna relación directa con esta acción de las autoridades israelíes. Continuamos en la zona con una noticia mucho más preocupante. Miles de palestinos amenazan vengar el último ataque israelí. Se lo contamos. Unos 50.000 palestinos claman venganza durante el funeral de los 14 muertos, víctimas de un ataque israelí contra Unos 50.000 palestinos claman venganza durante el funeral de los 14 muertos, víctimas de un ataque israelí contra un campo de entrenamiento terrorista de Hamas en la Franja de Gaza. Este crimen no pasará sin castigo, declaró el portavoz de Hamas, Mushir al-Masri. El primer ministro palestino, Adnet Kurey, lejos de intentar apaciguar los ánimos, respaldó la ira de los integristas al anunciar: seguro que habrá una represalia, seguro que la habrá y esta estará justificada. Mientras tanto, cerca del puesto de control de Baqa al-Sharqiya, próximo a la línea verde, un coche bomba estalló junto al paso de una patrulla de las fuerzas del ejército israelí. El conductor del vehículo murió como resultado de la explosión. No se registraron víctimas israelíes. Sería justo evaluar los sentimientos de los familiares de las víctimas israelíes que se hubieran producido por causa de la acción de los terroristas eliminados en el campo de entrenamiento de Hamas. Las represalias anunciadas por el primer ministro palestino no necesitan ninguna justificación. Las acciones de los integristas islámicos en todo el mundo siempre encuentran un motivo, así se llamen 5 millones de dólares. Irak sigue siendo noticia por los secuestros a extranjeros. 2 voluntarias italianas mantienen en vilo a su país. Las voluntarias que trabajaban en la organización no gubernamental italiana Un Puente para Bagdad fueron sacadas a la fuerza de la sede de su organización en Bagdad por varios hombres. Esta organización fue atacada días atrás con ataques de mortero y ha anunciado que seguirá pese a todo con sus actividades, entre otras un proyecto con UNICEF dedicado a la educación y promoción escolar en varios colegios de Bagdad y Basora. Los italianos apenas han tenido tiempo para sobreponerse del asesinato del periodista Enzo Baldón, cuando vuelven a temer por la vida de sus conciudadanas.
Esta noticia se une a la todavía incógnita del destino de los 2 periodistas franceses retenidos en Irak a manos de una organización islamista que exige $5 millones por sus vidas. Los buenos sentimientos de los cooperantes parecen no ser correspondidos con la ideología de los terroristas islámicos. Con el asesinato de niños, el secuestro y muerte de las personas de buena voluntad que desean colaborar con el mejoramiento del mundo, poco camino dejan abierto estos terroristas para la comprensión internacional. Nos trasladamos a Rusia. Mientras el pueblo se manifiesta contra el horror de Beslan, el gobierno ruso anuncia que podría lanzar ataques preventivos contra objetivos terroristas. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Yuri Baluyevsky, ha afirmado que Moscú está dispuesta a lanzar ataques preventivos contra bases terroristas en cualquier rincón del mundo. El general ruso, que hizo estas declaraciones tras reunirse con el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general James Jones, indicó que los medios serán elegidos dependiendo de la situación concreta en una u otra región. Tras la reunión con el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general ruso también añadió que su país está decidido a cooperar con la Alianza Atlántica en la lucha contra el terrorismo internacional. Mientras tanto, decenas de miles de moscovitas, 130.000 según la policía, acudieron a la Plaza Roja de Moscú para demostrar su unidad contra el terrorismo en la concentración más concurrida que ha visto la capital rusa en años. Rusia se une al grupo de países que entiende que en esta guerra con el terrorismo internacional las fronteras solo constituyen una protección para estos grupos. Ello sería evitable si los países que les dan cobijo comprendieran que al hacerlo se convierten en cómplices de la contienda. La voz del Vaticano vuelve a oírse sobre la actual amenaza terrorista. Se lo contamos. El cardenal Rafael Martino, considerado el ministro de la paz del Papa, declaró que nos encontramos ante la Cuarta Guerra Mundial, según informa el periódico ABC. Así definió el cardenal Martino la actual situación internacional dominada por el terrorismo. El ministro de paz del Papa considera que una guerra no tiene por qué ser declarada. Por ello, tras las 2 guerras mundiales, el mundo conoció una tercera, la Guerra Fría, y ahora vivimos un conflicto diferente que nos implica a todos. Esta es la Cuarta Guerra Mundial porque no sabemos lo que nos pasará al salir de un hotel, al subir a un autobús o al entrar en un bar. La guerra está sentada al lado de cada uno de nosotros, manifestó el cardenal Martino. El cardenal Martino es generalmente la voz autorizada del Papa. No estaría mal una manifestación explícita del máximo dirigente vaticano sobre el tema. Ayudaría mucho a que sus fieles comprendan la difícil situación que atraviesa el mundo en estos momentos. Noticias editoriales preocupantes en España. Hitler es un superventas en las librerías. La versión abreviada que la editorial barcelonesa Fapa ha realizado en 2003 de Mi lucha aparece en la lista de los 10 libros más vendidos de la librería La Casa del Libro. Uno de los libreros encargados de venderlo al público declaró que no se trata de un fenómeno que indique un auge momentáneo de la ideología nazi, sino que muchos clientes lo solicitan desde siempre y por los más diversos motivos. Esta edición de Mein Kampf lleva un subtítulo de cosecha propia, Discurso sobre el delirio, con el que es posible que intente poner distancia sobre el contenido del libro. La difusión de las ideas nazis no se encuentra limitada a los textos del Mein Kampf. Centenares de folletos, libros, difusión en medios de comunicación masiva como la radio e internet contribuyen quizás en mayor medida al renacimiento del antisemitismo en el mundo. El problema es contrarrestar este tipo de información con la verdad histórica. Ese es el único camino práctico dentro de una confrontación de ideas no violenta. Continuamos en España. El Congreso sobre Maimónides nos revela textos inéditos del filósofo judeo-español. Un nuevo descubrimiento sobre la figura de Maimónides se presentó en Córdoba en el Congreso Maimónides y su época. El profesor de la Universidad de Tel Aviv, Mordechai Friedman, presentó las conclusiones que obtuvo al analizar textos antiguos de la Genizá en el Cairo, donde se guardan los documentos antiguos hebreos que no pueden ser eliminados. Los documentos desvelan claves importantes de la biografía de Maimónides, tales como la fecha de su matrimonio, su relación con la medicina a través de los cuadernos de sus estudiantes o sus etapas como responsable de la comunidad judía del Cairo. Terminamos con una noticia de cine. El cineasta israelí Amos Gitai presenta su última película, La Tierra Prometida, en la 61 edición de la Mostra de Venecia. Amos Gitai denuncia en su último film
la esclavitud de la prostitución. En La Tierra Prometida, a competición en la mostra, el director relata el periplo, el engaño y el secuestro de un puñado de jóvenes del este, que son atraídas a Israel y acaban ejerciendo la prostitución. Hay que denunciar en voz alta el tráfico de mujeres y las formas modernas de esclavitud que aún están vigentes. Un alarmante comercio de mujeres que prospera en los burdeles de Tel Aviv, Ashdod y Hadera, declaró el cineasta. Todos saben la verdad, según Gitai, pero la toleran tácitamente. Lo que resulta irónico es que árabes y judíos, que se combaten a muerte, se convierten en socios y amigos si hay de por medio negocios ilícitos y rentables como este. Amos Gitai siempre se ha caracterizado por la elección de argumentos polémicos y controvertidos dentro de la realidad israelí. La democracia del país así lo permite. Ben-Gurión decía en tiempos de la creación del Estado que hasta que Israel no tuviera sus ladrones y sus prostitutas como un hecho normal en su sociedad, Israel no sería un Estado constituido. Hasta aquí nuestro repaso informativo de noticias comentadas. Sigan escuchando nuestra programación. Gracias por escuchar Radio Sefarad. En Radio Sefarad, noticias. Comenzamos nuestro repaso informativo en España. Denuncian a presos islamistas por dificultar la convivencia en una prisión. Un grupo de 110 presos musulmanes impone sus reglas en la prisión de Topaz, Salamanca, donde han convertido la sala de lectura en una mezquita en la que no puede entrar ningún interno que no profese su religión, según informa el periódico El Mundo. Los presos españoles y los funcionarios de prisiones también denuncian que el muecín les despierta antes de medianoche y sobre las 6 de la mañana para llamar a los fieles musulmanes a la oración. Los enfrentamientos entre este núcleo de presos islamistas y el resto de internos se han ido agravando, lo que ha llevado a las autoridades penitenciarias a separarlos en distintos módulos. El grupo de presos islamistas ejerce además fuertes coacciones sobre otros reclusos marroquíes que acaban rezando aunque no sean practicantes. El derecho al libre ejercicio de la religión de cada habitante de España está garantizado. Ello no significa que se debe practicar la coacción para aquellos que aún perteneciendo a una fe no la practican, y menos entrometerse en la vida de terceros, aunque estén alojados en la misma cárcel. Nos trasladamos a Oriente Próximo. El primer ministro israelí anuncia que la valla de seguridad se acercará a la línea verde. Sharon solicita al titular de defensa, Shaul Mofaz, que la valla de seguridad de Cisjordania se acerque a la línea verde que delimitaba Israel y Cisjordania antes de la guerra de 1967, siguiendo con la indicación del Tribunal Supremo de Jerusalén. Sharon incluyó 3 excepciones para los bloques de asentamientos de Ariel, Maale Adunim y Gush Etzion. Entre los israelíes, un 80% de la población apoya la construcción de la valla, ya que opinan que dificulta los atentados terroristas en Israel. El nuevo trazado será presentado a la administración Bush y posteriormente al gobierno israelí. Esto es una demostración del imperio de la ley en Israel, donde inclusive una cuestión tan delicada como la seguridad se debe inclinar ante las decisiones de la justicia. Israel es también noticia por su solidaridad con las víctimas del terrorismo. Niños de Beslam recibirán tratamiento médico en hospitales israelíes. Un primer grupo de 10 niños heridos de gravedad durante la masacre terrorista de la escuela de Beslan en Osetia del Norte, en el sur de Rusia, arribarán en los próximos días para ser atendidos en hospitales israelíes, según informó la radio de Israel. El fondo Michael Chernoy, que provee ayuda a las víctimas del terrorismo en Israel, ha donado cerca de $250,000 shekels para traer a los niños y otorgarles tratamiento. Rusia aún no ha respondido a la oferta israelí de enviar ayuda a los heridos de Beslan. La solidaridad entre las víctimas del terrorismo debe ser, como en este caso, internacional, tanto en lo referente a sus consecuencias como en la lucha contra el propio terror. En la Autoridad Nacional Palestina se vuelve a repetir la renuncia de Abu Alá. Se lo contamos. Abu Alá anunció su dimisión en la reunión con los ministros del Gabinete Nacional, a los que también pidió la dimisión, según informa el periódico La Razón. El punto de la divergencia entre Abu Alá y Arafat es que el primer ministro se niega a que el gobierno palestino vaya a una reunión de los países donantes que se celebrará este mes en Nueva York, si no se excluye en la misma un debate sobre la creación de un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, tal y como contempla el Plan de Paz del Cuarteto de Madrid, conocido como la hoja de ruta. La inestabilidad de los gobiernos de la Autoridad Nacional Palestina, sometida en realidad a la voluntad omnímoda de Arafat, constituye uno de los elementos que dificultan la llegada de cualquier acuerdo
de paz estable. Continuamos en la zona. Siria se niega a retirarse del Líbano, desafiando una resolución de Naciones Unidas. La resolución, promovida por Estados Unidos y Francia y respaldada por Reino Unido, Alemania y España, otorga al gobierno de Beirut la plena soberanía e independencia política. Tanto Siria como el Líbano consideran que la presencia de las tropas de Damasco se encuentra ratificada y legitimada por el Tratado de Fraternidad y Cooperación firmado por los dos ejecutivos. La actitud rebelde del régimen sirio, que mantiene 17.000 soldados en territorio libanés y controla su vida política, amenaza con crear un nuevo foco de tensión en Oriente Próximo, ya que la población libanesa está dividida entre quienes reclaman la continuación de la tutela siria y quienes se oponen a ella. Por otra parte, el diario árabe Al-Hayat informó que el presidente sirio está dispuesto a reanudar las negociaciones de paz con Israel si Ariel Sharon muestra disposición a entablar negociaciones. Las actitudes de Siria, aparentemente contradictorias en este caso, no son más que un mercadeo político en el toma y daca que pretende para negociar la paz con Israel, como lo comentaba Radio Sefarad hace unos días. Nos trasladamos a Indonesia. El terrorismo vuelve a ser noticia con un ataque frente a la embajada australiana. Al menos 8 ciudadanos indonesios murieron y otras 168 personas resultaron heridas como consecuencia de un atentado terrorista con coche bomba en las cercanías de la embajada australiana en Yakarta, Indonesia, según han declarado el primer ministro australiano John Howard y las autoridades indonesias. Según la policía del país, el atentado lleva la huella de un terrorista malasio, Azahari, líder de un grupo relacionado con Al-Qaeda. La guerra internacional se extiende y este no es el primer atentado en Indonesia. Recordemos el sangriento atentado en Bali que ocasionó varios centenares de víctimas. En Argentina, miles de personas se manifiestan contra la impunidad tras la polémica sentencia por los atentados de la AMIA. El acto de protesta, convocado por familiares de las víctimas y varias asociaciones judías frente al edificio del Congreso de la Nación, llevó el lema 85 muertos no son nada para la justicia argentina. El juicio sobre los atentados que arrasaron con el edificio de la Asociación Mutual Israelí Argentina, AMIA, acabó con una sentencia absolutoria que consagra la impunidad de los terroristas y ha cerrado la puerta a la llamada conexión argentina. El presidente argentino, Néstor Kirchner, no asistió a la concentración, aunque en una brevísima declaración dijo compartir la profunda congoja y confusión de los familiares de las víctimas. El gobierno se plantea la posibilidad de investigar las responsabilidades políticas a través de una comisión independiente del Poder Ejecutivo. Esta manifestación equivale a una protesta que debería extenderse por el mundo ante el reconocimiento del fracaso de las instituciones supuestamente judiciales de un país aceptado como democrático, donde no existan tribunales fiables, no existe el concepto de libertad. Terminamos con una noticia curiosa. El fútbol inglés recuerda el horror de los campos de concentración nazis. La selección inglesa de fútbol visita Auschwitz antes del partido contra Polonia por la clasificación del Mundial de Fútbol. El capitán David Beckham fue uno de los jugadores y miembros del staff técnico que visitó el campo de concentración. La visita a Auschwitz surgió como una iniciativa de varios jugadores que solicitaron al entrenador Goran Eriksson que su viaje a Polonia incluyera esta visita al lugar donde fallecieron asesinadas por los nazis 1,5 millones de personas, entre ellas un 90% eran judías. Los futbolistas ingleses, con nuestro conocido Beckham a la cabeza, han dado un ejemplo de sensibilidad a seguir por muchos que ignoran el alcance del genocidio nazi. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Los invitamos a continuar escuchando nuestra programación. Gracias por escuchar Radio Sefarad.